Bienvenidos al curso virtual del curso de Enfermería en la Administración de los Servicios. Nuestra unidad temática número 3 es aplicación del proceso administrativo. Entonces, la aplicación del proceso administrativo pues es un proceso, ¿verdad?, que utilizamos para definir y alcanzar metas de una organización, de un servicio. Consiste también, por ejemplo, en relacionar esas metas o esos objetivos de una organización. Asimismo, hay que determinar políticas, programas necesarios para lograr objetivos, ¿verdad?, en el camino hacia esas metas. Hay que también establecer métodos para lograr una buena planificación. Entonces, de esto, ¿verdad? Esto es lo que es un proceso, ¿verdad?, administrativo, que conlleva un plan para lograr, ¿verdad?, realizar este proceso administrativo. Pues son normas y disciplinas que tienen que cumplirse para lograr y alcanzar el objetivo que se haya determinado. Entonces, ¿verdad?, vamos a ver lo que es el concepto, un pequeño concepto de administración. Pues se puede conceptuar a la administración como el esfuerzo humano coordinado para obtener la optimización de todos los recursos a través del proceso administrativo a fin de lograr los objetivos constitucionales. Entonces, la administración, ¿verdad?, es un conjunto de disciplinas y normas, ¿verdad?, de una organización, de una empresa o de un servicio. Incluso, ¿verdad?, ese proceso administrativo no solo se maneja en los servicios, no solo se maneja en una empresa, también se maneja, ¿verdad?, en el hogar, de cómo nosotros vamos a organizar nuestro tiempo para la elaboración de las tareas, ¿verdad? Entonces, esto nosotros tenemos que tener objetivos, debemos de planificar y obtener la optimización, ¿verdad?, de todos los recursos que tengamos a través, ¿verdad?, del proceso administrativo, y asimismo lograr los objetivos que nosotros hayamos puesto, ¿verdad? Tenemos que alcanzar los objetivos que nosotros, por ejemplo, nos trazamos. Si nosotros no planificamos nuestro tiempo, si tenemos tareas, no planificamos nuestro tiempo, entonces todo se nos va a complicar más. Media vez nosotros planificamos, ¿verdad?, el horario de los cursos, de las tareas, pues tenemos que seguir el horario que nosotros establecimos, así cumplir la meta que nos vayamos a trazar, y asimismo no se nos va a acumular tanta tarea por no planificar adecuadamente nuestro tiempo. Entonces, la administración, ¿verdad?, no solo tiene que ver en una empresa, en el servicio, ¿verdad?, sino que también lo aplicamos en nuestra vida diaria. Entonces, a esto se refiere, ¿verdad?, lo que es el concepto de administración. Ya de ahí tenemos la aplicación del proceso administrativo. El proceso administrativo, ¿verdad?, ¿cómo vamos a aplicar, ¿verdad?, el proceso administrativo en varias fases? Pues nos dice que es el conjunto de fases y etapas sucesivos a través de los cuales, ¿verdad?, efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Entonces aquí, ¿verdad?, el proceso administrativo pues es un proceso, como ahí lo dice, que tiene varias etapas que debe de seguir, porque es como el proceso de atención de enfermería, ¿verdad?, que tiene sus etapas, que hay que planificar todas las actividades, porque no podemos saltarnos de una etapa a otra. Primero debemos de planificar, entonces ya de ahí debemos de organizar el tiempo que tengamos.
A esto se refiere la aplicación del proceso administrativo. Entonces, el proceso administrativo es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. Porque no podemos, así como les decía, no podemos saltarnos un paso o una etapa para poder aplicar el proceso administrativo, porque si nos saltamos un paso no nos va a servir de nada. Entonces, el proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, gerente, ya sea ejecutivo, empresario o cualquier otra persona, manejar eficazmente una empresa, y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. Entonces aquí, ¿verdad? La metodología, como ustedes ven, pues cualquier persona puede, ¿verdad? Realizar lo que es el proceso administrativo, ya sea el gerente ejecutivo, ¿verdad? O cualquier persona que vaya a manejar eficazmente una empresa, y consiste, ¿verdad?, de estudiar la administración. Entonces esto, ¿verdad?, es por el conjunto de pasos o etapas que se deben de cumplir. Entonces cada etapa responde a 6 preguntas fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos qué, para qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Entonces la pregunta ¿qué, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces en la planificación nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Entonces aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Cuándo? El tiempo, ¿verdad? O la fecha establecida. ¿Y dónde? ¿En qué lugar, verdad? ¿En qué servicio? ¿En qué, por ejemplo, puesto? ¿Dónde, verdad? Entonces ahí hay que responder a esas preguntas interrogantes, ¿verdad? Que siempre deben de plantearse durante el ejercicio de la administración. Porque si nosotros no tenemos claro, ¿verdad?, para qué lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que queremos lograr y para qué. Entonces, si nosotros no tenemos claro para qué o qué es lo que vamos a hacer, pues debemos de analizarlo adecuadamente para que nuestro proceso administrativo pues salga de la mejor manera, ¿verdad? Y cumpliendo con las etapas que estén establecidas. Entonces el proceso administrativo pues es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de los cuales se efectúa la administración. Entonces aquí, ¿verdad? Son etapas o fases que hay que cumplir, y es un proceso que se debe de ir cumpliendo paso a paso. Entonces ahí, ¿verdad? Esto es lo que es el proceso, ¿verdad? Entonces ahí es importante las funciones de la persona que vaya a administrar. Entonces ahí, ¿verdad? La persona que vaya a administrar debe desarrollar el pensamiento conceptual. También tiene que ver las estrategias, los objetivos y las metas que quiera alcanzar. Hay que desarrollar políticas, ¿verdad? Así como las políticas de salud, es un gran ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí muy importante el objetivo, ¿verdad? Para ver y desear los resultados que nosotros queremos alcanzar. Entonces, a esto se refiere lo que es el proceso administrativo. Entonces, aquí, ¿verdad? El proceso administrativo, aquí, ¿verdad?, donde dice estructura, ya hay, ¿verdad?, donde se determina su finalidad, rumbo, así como las alternativas para conseguirlos, ¿verdad? Entonces, en la estructura, ¿verdad?, implica, por ejemplo, tenemos lo que es la etapa de la planeación, la etapa de organización y la etapa de integración. Ya en la operativa o dinámica tenemos, por ejemplo, en la que se ejecuta todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad?, estas dos etapas de la estructura mecánica, ¿verdad?, que es
son las etapas, ¿verdad?, donde van a determinar la finalidad que nosotros queremos y el rumbo que queremos, donde queremos ir. Y para eso, ¿verdad?, existen esas tres etapas de planeación, organización y también la integración. Ya en la operativa dinámica, pues tenemos la etapa de dirección y la etapa de control. Entonces, así está estructurada lo que es el proceso administrativo con sus 5 etapas. Las 5 etapas del proceso administrativo están planeación, organización, integración, dirección y control. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, en la fase mecánica o estructural en la planeación, pues debemos de tener la filosofía y los valores, ¿verdad? Esos son muy importantes a la hora de planear. Si vamos a planear, ¿verdad?, una actividad, debe tener su misión y visión, cuáles son los objetivos, las estrategias y políticas que vamos a utilizar, programas y presupuesto. En la organización, ¿verdad?, división del trabajo, coordinación. Y en la etapa de integración, ¿verdad?, selección, determinación de requisitos. Y en la selección, ¿verdad?, puede ser el personal, la selección del equipo de insumos, ¿verdad?, que se vayan a utilizar, o las personas quienes vayan a hacerlo. Determinación de los requisitos, análisis de los proveedores y contratación, ¿verdad? Si hace falta personal, pues en la etapa de integración, pues es donde recurren a lo que es la contratación del personal. Ya en la fase dinámica u operativa, en la etapa de dirección, ¿verdad?, está la toma de decisiones. Debemos de tomar decisiones, ¿verdad?, para lograr dirigir adecuadamente nuestro proceso administrativo y la motivación, ¿verdad?, del personal que vamos a tener a cargo para que logremos alcanzar los objetivos. La comunicación, que es importante, ¿verdad?, de estar en comunicación y trabajo en equipo para que todas estas etapas, ¿verdad?, se vayan a cumplir máxima el objetivo que se trazó desde un principio en la etapa de planeación. Ya en la etapa de control tenemos los estándares, medición y corrección, ¿verdad? Y la retroalimentación. Por ejemplo, si no logramos, dado caso, ¿verdad?, lograr los objetivos al 100%, pues debemos de realizar nuestra retroalimentación, ¿verdad?, para que vayamos a alcanzar al 100% los objetivos que se hayan puesto, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad?, en la planeación, pues tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Entonces aquí, ¿verdad?, nosotros nos encontramos en la primera etapa del proceso administrativo, de que debemos de preguntarnos nosotros mismos qué se quiere hacer, qué se va a hacer, ¿verdad? Entonces, a través de eso, responder esas preguntas, ¿verdad?, para completar la etapa de planeación. En la etapa, ¿verdad?, de organización, ¿cómo se va a hacer? Es cuando se va a organizar al personal y ver quiénes, ¿verdad?, van a estar integrando el equipo, ¿verdad?, cómo se va a hacer, con cuánto personal vamos a contar, ¿verdad?, para lograr el objetivo y cumplir las metas, ¿verdad?, y lograr lo que es el proceso administrativo que nosotros vayamos a realizar. En la etapa de integración, ¿con quién se hace? ¿Con qué recursos, verdad? Entonces aquí, ¿con quién se hace? Entonces ahí entra el personal, ¿verdad? ¿Con cuánto personal contamos? Si tenemos suficiente personal, debemos de organizar al personal, ¿verdad?, para lograr el objetivo planteado, ¿verdad?, en la empresa, en el servicio. Si tenemos, por ejemplo, muchos pacientes, ¿verdad?, se debe de ver cómo se va a lograr hacer, ¿verdad?, y si es necesario, ¿verdad?, de la integración del personal, con cuántos recursos o qué recursos hace falta. Ya en la etapa de dirección, ¿cómo se ha realizado? Entonces aquí, ¿verdad?, ya en la etapa de control, ver
que se haga. Entonces aquí, ¿verdad? Y el control pues es ver y estar pendiente del personal asignado, que se cumpla, ¿verdad? Los objetivos y las actividades asignadas a cada uno. Ejemplo del proceso administrativo, ¿verdad? Aquí yo les coloqué un ejemplo en lo que es la planeación, ¿verdad? En la planeación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una pequeña actividad. Por ejemplo, preparación de fórmulas a niños con bajo peso y monitoreo de crecimiento y ganancia nutricional. Entonces aquí tenemos nosotros vamos a planear, ¿verdad? Una actividad con niños desnutridos o con bajo peso, y ya en la organización pues se conformará una comisión de adquisición de insumos, utensilios y materiales, y una comisión para la preparación de dichas fórmulas. Entonces aquí, ¿verdad? Es la etapa de organización de cómo, qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y ya en la integración, pues el presupuesto que se tiene para la adquisición y personal responsable. Entonces, en la integración, ¿verdad? Vamos a tener también el personal responsable o el personal que nos hace falta para cumplir esta actividad. En la ejecución, pues tenemos el tiempo estimado que se brindará la fórmula a los niños y cantidad necesaria. Pues en el control pues tenemos evaluación de ganancia de peso de los niños aquí, ¿verdad? Ya en la etapa de control pues vamos a ver que ya durante el monitoreo de crecimiento de los niños, pues aquí estos niños con bajo peso pues que hayan aumentado de peso, ya esta sería la forma de aplicar un proceso administrativo, ¿verdad? Con niños con bajo peso, ¿verdad? Una pequeña actividad que nosotros vayamos a realizar. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? A veces lo hacemos y no nos fijamos que estamos aplicando lo que es el proceso administrativo. Entonces, esto serían las etapas, ¿verdad? De lo que es el proceso administrativo. Recordemos que en la planeación, ¿verdad? O planificación, pues debemos de tener un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestras metas, ¿verdad? O los objetivos que tenemos y cuál es el procedimiento que vamos a realizar. Entonces aquí la preparación de las fórmulas a niños con bajo peso o entrega, ¿verdad? De alimentos o entrega de fórmulas. En la organización pues debemos de ver, ¿verdad? El personal quienes vayan a participar, y también la adquisición de los insumos. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Algo muy importante en la organización, por ejemplo, si no contamos con los insumos, ¿verdad? Para la ganancia de bajo peso en los niños, pues debemos, ¿verdad? De gestionar. Entonces el proceso administrativo pues se basa más en gestión para lograr cumplir las metas alcanzadas o trazadas, y si no tenemos los insumos suficientes o las fórmulas, pues hay que, por ejemplo, gestionar para que estos niños con bajo peso lleguen, ¿verdad? A ganar, por ejemplo, si tenemos niños desnutridos, porque el medio del proceso administrativo y las etapas que se vayan cumpliendo, porque si no cumplimos, por ejemplo, la planeación y nos saltamos hasta la integración, entonces ya la organización entonces lo dejamos volando, ¿verdad? Entonces no tenemos bien claro cómo o quiénes lo van a realizar. Y nuestro medio de evaluación, ¿verdad? En el control, si nosotros realizamos adecuadamente el proceso administrativo, entonces el medio de control pues sería la ganancia del peso de los niños. Entonces aquí los niños con bajo peso pues van a tener una ganancia de peso, y ahí nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Si hemos realizado adecuadamente lo que es el proceso administrativo. Entonces así sería la aplicación, ¿verdad? Del proceso administrativo en la vida cotidiana o en una empresa o los servicios que se encuentren. Porque como les decía, que el proceso administrativo no solo se aplica a la empresa o en el servicio, también se aplica en la vida
diaria, ¿verdad? Por ejemplo, en la planeación, ¿verdad? Si tenemos tareas, pues vamos a planificar nuestros horarios en la organización, ¿verdad? Eh, si tenemos el material adecuado para realizarlo, integración, ¿verdad? Nuestro presupuesto para comprar nuestros materiales para hacer nuestros textos paralelos en la ejecución, pues el tiempo estimado, por ejemplo, si tenemos eh, un día, ¿verdad? Seleccionado y tenemos un tiempo de una semana, pues debemos de cumplir el tiempo estimado que nosotros trazamos. Y en el control, pues nosotros vamos a evaluar si hemos logrado cumplir con el tiempo establecido. Por ejemplo, aquí los tres procesos interrelacionados e interdependientes en la empresa de servicios, ¿verdad? El proceso de marketing nos indica, ¿verdad?, que es una actividad empresarial centrada en la planificación sistemática de un desarrollo de procesos que logren convencer a la gente. Entonces ahí, ¿verdad?, nos dice que es un proceso, ¿verdad?, de planificación sistemática. Entonces ahí es una previsión, ¿verdad? La planificación pues es una previsión del futuro y trata de definir, por ejemplo, de forma detallada aquellos objetivos que nosotros queramos alcanzar. Estos, ¿verdad?, pues son metas que nosotros nos vamos a ir trazando para poder, ¿verdad?, cumplir nuestros objetivos. Entonces aquí, pues un buen plan, pues como les decía, debe de responder qué, cómo, quién y cuándo. Entonces esas serían las preguntas que debemos de responder al momento de planificar. Entonces aquí, ¿verdad? Seaman afirma que si una estrategia no funciona, hay que cambiarla y aprender de todo de tal forma que se convierta el pensamiento estratégico en estilo de vida. Por ejemplo, si nosotros planificamos una actividad y no nos funciona, ¿verdad? No nos funciona o no nos está dando los resultados como queremos, ¿verdad? Tenemos que aprender de todo y de tal forma nosotros debemos de cambiar nuestras estrategias, ¿verdad? Pues Seaman pues nos indica que si una estrategia no funciona hay que cambiarla. Entonces aquí, ¿verdad? Si nosotros teníamos alguna actividad o estrategias, pero si esa estrategia no nos funciona, debemos de cambiarla por otra hasta que nosotras, ¿verdad?, para que logremos la actividad que nosotros queremos alcanzar. Entonces el proceso de operaciones, ¿verdad?, la gerencia de los procesos, por lo que se refiere a las empresas de los servicios, es tradicionalmente quien dirige las acciones relacionadas con los insumos. Entonces aquí, ¿verdad?, pues la gerencia pues nos dice que se refiere, ¿verdad?, a un conjunto de procesos y se refiere a las empresas de diferentes servicios y el gerente, ¿verdad?, es quien dirige por ejemplo la empresa, las acciones relacionadas con los insumos, también el proceso y el producto. Entonces el gerente pues es responsable de la mayoría de los procesos que participan en la creación y entrega de los servicios, ¿verdad? Entonces el gerente pues es el encargado de dirigir y ver que el servicio, ¿verdad?, esté equipado, que no le falte nada, ¿verdad? Si de lo contrario pues tiene que gestionar para que ese servicio no le haga falta, por ejemplo, algunas cosas. El proceso de recursos humanos, pues las personas son necesarias en toda organización porque son quienes se encargan de las tareas operativas. A partir de la zona de contacto con el cliente hasta la entrega del servicio. Entonces aquí, ¿verdad?, los recursos humanos se consideran actualmente un elemento clave en la estrategia de la empresa. Entonces aquí los recursos humanos, ¿verdad?, si alguna empresa no cuenta con suficiente personal, pues así mismo, ¿verdad?, esta empresa pues no va a ir cumpliendo los objetivos
a cabalidad, ¿verdad? Entonces le haría falta personal, entonces las actividades no se estarían cumpliendo al 100%. Por ejemplo, si en un servicio tenemos 60 pacientes y solo hay un auxiliar para todos esos pacientes, ¿verdad? Entonces no se va a cumplir al 100% o no se va a brindar una atención humanizada, ¿verdad? Entonces eso sería un error en que el personal estaría recargándose de tanto trabajo. Entonces para eso, ¿verdad? Nos sirve lo que es el proceso administrativo a través del proceso de recursos humanos. Entonces esto, ¿verdad? Ellos son los encargados de velar a que los servicios, ¿verdad?, cuenten con suficiente personal y el recurso humano, ¿verdad?, se considera actualmente un elemento clave, ¿verdad?, en una empresa, porque sin el personal, ¿verdad?, no se puede cumplir, no se puede atender, ¿verdad?, tanto como un servicio de salud y como una empresa, ¿verdad? Si le hace falta personal, pues tal vez logren realizar las actividades, pero no en cierto tiempo. Entre más personal tenga, ¿verdad?, las actividades se realizan con mayor eh, facilidad y con menos tiempo. Entonces el proceso del desarrollo administrativo en los servicios de enfermería, ¿verdad? El ciclo PEA, entonces que significa, ¿verdad?, que es una abreviatura, ¿verdad?, que significa planear, ejecutar, estudiar y actuar. Entonces aquí, ¿verdad?, en planear, ¿verdad?, realizar la planeación o la planificación, la ejecución, asimismo estudiar la actividad que se va a realizar y actuar, ¿verdad?, poner en práctica lo que se haya planeado. La evolución del concepto lleva a identificar dos fases: la fase de control de procesos y la fase de mejoramiento de los procesos. Entonces aquí, ¿verdad?, la fase de control de los procesos, por ejemplo, si no se logró cumplir, por ejemplo, las estrategias que utilizamos, ¿verdad?, no están dando buenos resultados, pues debemos de pasarnos a lo que es la fase de mejoramiento de los procesos, ¿verdad?, y cambiar las estrategias para que nuestro proceso administrativo, la actividad que nosotros tenemos, pues que salga de la mejor manera y cumplirlas, ¿verdad? Hay que estudiarla, ¿verdad?, para que sea cumplido adecuadamente la actividad que se haya trazado. El concepto de gerencia, pues gerencia, ¿verdad?, se puede definir como un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización. Entonces, gerencia, ¿verdad?, Eh, pues aquí, ¿verdad?, nos dice que evalúa lo que son los recursos humanos, físicos, asimismo tecnológicos y financieros, para que a través de los procesos de planificación, organización, dirección y control se logren objetivos previamente establecidos. Entonces aquí, ¿verdad?, esto, el gerente, ¿verdad?, es quien dirige una organización o el personal que tiene a su cargo. Asimismo, tiene que evaluar el recurso humano si tiene el recurso humano adecuado, asimismo lo físico, ¿verdad?, el lugar donde se encuentran, si se encuentran en buenas condiciones, lo tecnológico, ¿verdad?, los equipos que se vayan a utilizar, asimismo el recurso financiero, para que pueda hacerse cambios por ejemplo, comprarse los equipos y también los insumos que hagan falta. Entonces, esto, ¿verdad?, entra también en lo que es el proceso administrativo. Entonces, de esta manera se puede distinguir tres aspectos clave al definir la gerencia como proceso. En el primer lugar, ¿verdad?, la coordinación de los recursos de la organización. Entonces aquí, ¿verdad?, como ustedes ven, hay que coordinar con el equipo multidisciplinario, asimismo con el equipo, ¿verdad?, o el equipo de trabajo, para lograr que el proceso administrativo se cumpla con las actividades y los objetivos que tenga el servicio. Y también en segundo, ¿verdad?, en segundo lugar tenemos la ejecución de funciones gerenciales o también llamadas administrativas como medio de lograr la coordinación.
Entonces aquí, ¿verdad? Si ustedes ven que en el primer lugar tenemos la coordinación, se coordinan las actividades para la planificación, asimismo, ya se pasan a lo que es el ejecutar las actividades planificadas y en función de gerenciales, ¿verdad? Entonces aquí cada quien tenga su función en los servicios y cada quien cumple con cada actividad que se le haya asignado. Entonces, en tercero, ¿verdad? De establecer el propósito del proceso gerencial, es decir, en donde queremos llegar o qué es lo que deseamos lograr. Entonces, aquí, ¿verdad? Por último, pues debemos de establecer el propósito, dónde queremos llegar o qué es lo que queremos lograr para que vamos a realizar esta actividad, ¿verdad? Si esta actividad lo vamos a realizar, ¿para qué lo vamos a hacer, verdad? ¿O qué es lo que queremos lograr con la actividad que nosotros queremos hacer? Entonces aquí, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema anterior al ejemplo que se les dio, ¿verdad? ¿Para qué queríamos realizar el propósito del monitoreo de crecimiento de los niños o la preparación de las fórmulas? Pues queríamos lograr que esos niños ganaran peso. Entonces es lo mismo que es lo que estamos haciendo en esto, ¿verdad? Coordinación de recursos, ¿verdad? Para la organización y el segundo, ¿verdad? Ejecutar las funciones de cada personal y también la coordinación, ¿verdad? Y por último tenemos que establecer el propósito. Ya media vez tenemos establecido nuestro propósito, pues debemos de ejecutar las actividades, ¿verdad? Y, y ya establecido el propósito, ¿verdad? Tenemos claro dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr con esa actividad. Entonces, la innovación gerencial, el concepto de innovación gerencial, pues es el proceso sistemático y estructurado a través del cual una empresa busca mejorar su posición. Entonces esto, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Es un proceso sistemático que nos dice, ¿verdad? La innovación gerencial, pues es un proceso sistemático y también estructurado a través del cual la empresa busca mejorar su posición competitiva en el mercado, alterando, ¿verdad?, el modo tradicional de hacer las cosas para proporcionar nuevas satisfacciones a sus clientes. Aquí, ¿verdad?, en la innovación personal, ¿verdad?, pues el jefe, ¿verdad?, o el gerente debe de innovar a su personal, debe de premiarlos por cada cosa buena que han hecho, los objetivos alcanzados. Por ejemplo, si se cumplió los objetivos, ¿verdad?, de que todos los niños con bajo peso hayan logrado ganar peso, ¿verdad?, durante el tiempo establecido determinado, pues debe de felicitar, ¿verdad?, a su personal. A esto, ¿verdad?, le llamamos innovación gerencial. Asimismo, si nosotros, ¿verdad?, premiamos al personal, ¿verdad?, con un día tal vez de campo o salud mental, ¿verdad?, porque la recarga de trabajo también agota. Entonces lo que se quiere, ¿verdad?, que el personal tenga la energía necesaria y adecuada para que ellos también trabajen de la mejor manera, porque si están agotados, ¿verdad?, y no hay no se premia, ¿verdad?, o no se felicita a los méritos o los logros alcanzados, pues tampoco el personal, ¿verdad?, va a descansar. Por ejemplo, un día de salud mental, pues también es importante para la empresa, asimismo para el recurso humano. Entonces, ¿verdad?, la fuente más potente de innovación se encuentra en el mejoramiento de los procesos empresariales, es decir, la forma como hacemos habitualmente las cosas, ¿verdad? Si nosotros vemos, ¿verdad?, que el personal que tenemos a cargo haya cumplido, por ejemplo, la meta alcanzada del 100% o del 90% de los niños con bajo peso y esos niños hayan ganado peso, entonces siempre hay que felicitar al personal, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, pues también el personal, por ejemplo, no tienen esa innovación, ¿verdad? Media vez, ¿verdad?, se logra cumplir, ¿verdad?, con las actividades, hasta se les puede premiar con un día o medio día, ¿verdad?,
de descanso y así irlos rotando, ¿verdad? Que cada quien, por ejemplo, se puede ir a su casa un día, por ejemplo, a mediodía, unas 4 horas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así el personal se siente motivado y asimismo pues va a trabajar arduamente para que también sean premiados de la mejor manera. Y esto, ¿verdad? Si se logran los objetivos, pues es importante para el servicio de salud o la empresa, ¿verdad? Estos méritos o logros que se hayan obtenido a través del personal. Conducción gerencial, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Su concepto es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Entonces ahí, ¿verdad? El gerente, ¿verdad? Debe de conducir, debe de guiar al personal, ¿verdad? Y que todos deben de participar en las actividades que se les asignen al personal, porque si solo el personal y el gerente no participa, ¿verdad? No se estaría cumpliendo con lo que es la conducción gerencial, ¿verdad? Como aquí, claro, vemos, ¿verdad? En esta imagen de que el gerente, ¿verdad? O la persona que los está guiando, pues está en el punto más alto y ahí, ¿verdad? Están tratando, ¿verdad? De lograr ese rompecabezas, ¿verdad? Entonces ahí deben de trabajar en equipo para lograr realizar las actividades trazadas para la empresa así mismo. Eh, por ejemplo, si logran, ¿verdad?, realizar y lograr esos objetivos, pues todos, ¿verdad?, para que todos estén satisfechos porque todos participaron en la actividad y es el proceso de dirigir las actividades laborales, por ejemplo, de los miembros de un grupo, ¿verdad? O el personal que tenga a cargo. Entonces aquí, ¿verdad? En la imagen pues está claro de que todos deben de participar en las actividades que se vayan a planificar. Entonces aquí, ¿verdad? No solo se debe de ir mandando, ¿verdad? Sino que participar en el proceso de conducción gerencial. Entonces aquí, ¿verdad? Como tarea pues tienen de realizar un plan aplicando, ¿verdad?, el proceso administrativo de un servicio, ¿verdad?, por usted. Entonces elegirá su empresa, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo que ustedes vayan a realizar. Por ejemplo, teniendo una pequeña empresa, ¿cómo es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, van a aplicar el proceso administrativo como el ejemplo anterior que se les dio, ¿verdad? Entonces ustedes deben de realizar un ejemplo, ¿verdad? Un plan que ustedes vayan a realizar aplicando lo que es el proceso administrativo, ¿verdad? ¿Cómo lo van a realizar? Entonces estarían enviándolo, ¿verdad?, del día lunes al correo para que vamos a evaluarlo, ¿verdad? Entonces, así mismo le toman una fotografía o lo escanean, ¿verdad? Lo hacen a mano y, y ya el archivo, ¿verdad?, lo van ustedes adjuntando a lo que es su carpeta didáctica. Entonces, aquí estaríamos finalizando con nuestra unidad temática número 3, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención que ustedes brindaron a la clase virtual. Asimismo, la tarea, ¿verdad? Estaría esperando el correo, cumpliendo con las etapas del proceso administrativo. Cualquier duda, ¿verdad?, pueden llegarlos a hacer a través de la plataforma o el grupo que tenemos, ¿verdad?, de WhatsApp. Asimismo, cualquier situación, ¿verdad?, en las guías de trabajo, cualquier duda también lo hacen llegar. Entonces, muchas gracias por el tiempo que ustedes hayan prestado a la clase virtual.